en el libro de Primera Crónicas, capítulo 4, versículo 9. Primera Crónicas, capítulo 4, versículo 9 y 10. Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9 y 10. Aleluya. Esto es la oración de Jabes, se llama estos dos versículos, la oración de Jabes. Pero el tema del primer sermón que yo voy a estar predicando se llama: oh, si en verdad me bendijeres, oh, si en verdad me bendijeres. Capítulo 4, versículo 9 dice así: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, a cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, el versículo 10 es la oración de Jabes: oh, si me dieras bendición. Este es el primer tema del mensaje que voy a predicar ahora. El segundo tema se va a llamar: y ensancharas mi territorio. Ensanchemos nuestro territorio, va a ser el segundo mensaje. Y el tercero: y si tu mano estuviera conmigo. Y el cuarto: y me libraras del mal para que no me dañe. Y la Biblia dice que Dios le otorgó lo que le pidió. Pueden sentarse. Oh, si en verdad me bendijeres. Reina Valera dice: oh, si me dieras bendición. Entre unos 1500 años antes de Cristo vivió un hombre que fue uno de los grandes don nadie. Su nacimiento fue causa de dolor para su madre, y aunque a su alrededor no había mucha esperanza, hizo la oración más osada y llena de esperanza que un hombre puede hacer. Y lo más lindo que dice el texto sagrado, que Dios le concedió lo que pidió. Esta sola oración, hermanos, y una vida que era más ilustre que sus hermanos, le ganaron a Jabes un lugar de honor en los libros de historia de la Biblia. Se han escrito libros acerca de esta oración de Jabes, que solo es un versículo de la Biblia. Libros enteros se han escrito. Y en esta oración podemos encontrar verdades que pueden transformar nuestra vida y que pueden transformar nuestro futuro. Cuando extendemos, hermanos míos, nuestras manos abiertas y clamamos a Dios con el fin de pedirle lo que Él quiere para nosotros, por supuesto que Dios quiere bendecirnos. Lo que Dios quiere y tiene para nosotros son bendiciones. Y cuando nosotros extendemos nuestras manos y clamamos para pedirle eso que Él quiere darnos, allí comienzan a suceder milagros en nuestra vida. Cuando lo hacemos con fe, con convicción, creyendo en que Dios tiene cosas buenas para nuestra vida. ¿Cuántos creen que Dios tiene cosas buenas para usted? Dios tiene bendiciones para la iglesia, para cada uno de nosotros. Dios tiene grandes bendiciones. La primera parte de la oración de Jabes es esta: oh, si en verdad me bendijeres. ¿Qué es, hermano mío, lo que nosotros creemos realmente acerca de la oración? El viernes escuchamos un mensaje acerca de la importancia de la oración. Y algunas personas creen que Dios las bendice grandemente, pero otros no lo creen. Piensan de que están destinados a vivir una vida
infeliz. Pero los que creemos en que Dios tiene bendiciones para con nosotros, debemos de pedírselas al Señor con todo nuestro corazón para que Él suelte estas bendiciones sobre nuestra vida. A veces estas personas que no creen que Dios pueda bendecirlos actúan así porque no están acostumbrados a pedir a Dios todas las cosas. Creen de que pueden actuar por sus propias fuerzas o por sus propios pensamientos y no acuden a Dios para pedirle las bendiciones que Dios tiene ya preparadas para nosotros. También puede ser que esas personas carguen algún sentimiento de culpa que les hace sentir que es imposible que Dios los bendiga. Tal vez andan cargando con este sentimiento de culpa, pero quiero decirles que Cristo ya pagó por todos nuestros pecados. Y Él y su palabra nos han hecho libres, de los cuales podemos decir: Dios es mi Padre, yo soy su Hijo, Él quiere bendecirme y recibo esa bendición de Dios. Tal vez esas personas que no creen que Dios pueda bendecirles no se sienten cómodos de pedirle a Dios una bendición. No se atreven a pedirle a Dios una bendición. Pero en este sermón vamos a aprender, hermanos, que al igual que Jabes, nosotros tenemos que pedir a Dios bendiciones. No es pecado pedirle a Dios bendiciones, ya que Él tiene las bendiciones para sus hijos. ¿Qué significa la bendición de Dios? La bendición de Dios viene de la palabra bendición viene del hebreo, que es barak, y tiene bastantes sinónimos o significados. Entre ellos está favorecer, está honrar, está conceder dones, ¿verdad?, en categorías especiales. Tanto que en el Antiguo Testamento la palabra bendición se encuentra unas 400 veces solo en el Antiguo Testamento, la palabra bendición. Y si está en la Biblia unas 400 veces, por lo menos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento hay más, es porque Dios tiene bastantes bendiciones para nosotros. El tipo de bendición del que estamos hablando aquí es, por supuesto, el favor de Dios para con nosotros, el favor de Dios sobre nosotros. Estoy hablando de esos dones, de estos regalos sobrenaturales que nosotros no los hemos ganado por nuestro propio esfuerzo o comportamiento y que nadie más puede darnos, solamente Dios puede darnos. Y me gusta un texto que se encuentra en Proverbios capítulo 10, versículo 22, que dice: la bendición de Dios, esa es la que enriquece. Pero hay algo en ese texto que añade a esta palabra y dice: y Dios no añade tristeza con esa bendición. O sea, Dios no nos bendice para que estemos atribulados y estemos tristes. Dios nos bendice para que seamos felices y estemos gozosos. Amén. Para eso Dios nos bendice. Él está interesado de que nosotros seamos un pueblo alegre, gozoso, feliz. Dios se interesa por nuestras necesidades espirituales, hermanos, pero también se interesa por nuestras necesidades emocionales y también se interesa por nuestras necesidades materiales, claro que sí. De manera que Dios quiere que nosotros podamos adorar con libertad en su casa, sin que ninguna atadura de pecado nos prive levantar nuestras manos al cielo y adorar a Dios con libertad. Él quiere que seamos libres totalmente, amén, completamente, que seamos libres para adorar su nombre y servirle. Pero también Él no quiere que carguemos esos daños emocionales dentro de nosotros, ya sea que nos han causado o que estamos pasando ahorita o hayamos pasado en el pasado. Dios quiere librarnos de toda carga emocional, llámese tristeza, llámese amargura, llámese desánimo, llámese como quiera llamarse, llámese estrés, llámese depresión,
cualquier, hermano, estado emocional en nuestra vida. Dios quiere que seamos libres de todo eso y que podamos libremente abrir nuestro corazón a su presencia para que el Espíritu Santo llene nuestras vidas. Pero también quiere bendecirnos materialmente. Amén. Que tengamos que comer, que vestirnos, donde poder pasar la noche y aguardarnos del frío. Que podamos, hermanos, tener las cosas que necesitamos para sobrevivir en este mundo materialista. Las bendiciones espirituales que yo he mencionado son incondicionales y se basan en la naturaleza y la personalidad de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios en su compasión, en su misericordia, en su amor, Él nos la da a nosotros sin que las merezcamos. Y estas solamente se reciben por fe, creyendo en el Señor Jesús, recibiéndolo como nuestro Señor y Salvador, sabiendo que Él es nuestro Padre. El Señor nos la da. Santiago 1:17 dice que toda dádiva y todo don perfecto depende de Dios. De Él depende todas esas bendiciones especiales. Y a veces no merecemos todo lo que Dios nos da, pero Él en su misericordia y en su amor nos bendice. No le da gloria a Dios usted por eso. Él nos bendice. Mereceríamos ser castigados por muchas de nuestras actuaciones, pero por el contrario, Dios nos perdona y nos bendice cuando venimos a Él. Las bendiciones emocionales y materiales son condicionales. La bendición espiritual, la salvación, toda esa bendición que Dios nos ha dado es incondicional, es un regalo de Dios. Nadie puede hacer nada para ganarlas, para merecerlas. Pero las bendiciones emocionales y las bendiciones materiales sí son condicionales. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos que hacer algo para que Dios nos las conceda. En este caso, Jabes fue un hombre ilustre más que sus hermanos. Más adelante vamos a explicar qué es lo que significa la palabra ilustre. Más que sus hermanos. Y fue osado en orarle a Dios con todo su corazón para pedir bendición. Si nosotros leemos, por ejemplo, las bienaventuranzas de Mateo capítulo 5, usted se dará cuenta que esas bienaventuranzas, que son bendiciones de Dios, vienen acompañadas de un comportamiento nuestro. Son condicionales esas bendiciones. Por ejemplo, leemos: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Estas palabras, pobres en espíritu, quiere decir personas no altivas, sino personas humildes en su manera de comportarse. Versículo 4 del capítulo 5 de Mateo dice: bienaventurados o felices o dichosos los que lloran, porque ellos recibirán consolación. De manera que para recibir consolación hay que llorar en la presencia del Señor, a derramar nuestras lágrimas. Bienaventurados los mansos, hay que ser mansos para recibir la tierra por heredad. Fíjense ustedes, hay que ser mansos para recibir la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Si nosotros buscamos, hermanos, con ansiedad el poder y la presencia de Dios en nuestra vida, Dios nos va a conceder, amén, esa bendición. Bienaventurados los misericordiosos. Hay que ser misericordiosos para nosotros también alcanzar la misericordia de Dios. Así dice ahí, capítulo 5, versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Versículo 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque estos verán a Dios. De manera que si hay algo que nos está privando para ver a Dios más de cerca, es esas cositas que hay en nuestro corazón que están privando nuestra comunión con Dios. Y hay que pedirle al Espíritu Santo que limpie completamente nuestro corazón, que no haya raíces de amarguras ni odios ahí en nuestro corazón, para que poder ver a Dios, aleluya, más de cerca. Bienaventurados los pacificadores. No hay que ser pleitista, buscapleitos, amén,
porque solamente esos serán llamados hijos de Dios. ¿Viste, hermano? Para ser llamados hijos de Dios, Dios no le gusta un hijo pleitisto y peleonero, dicen allá en México, ¿verdad? Sino que seamos pacificadores. Versículo 10, bienaventurados, felices, dichosos, los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gócense y alégrense, porque el galardón de ustedes es grande en los cielos. Saben que así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así es que a gozarnos en la presencia del Señor y hacer frutos dignos para alcanzar esas bendiciones materiales y emocionales de parte de Dios. Si usted está pasando por problemas emocionales, no espere que Dios va a venir así nomás a decirle, ya tú quedaste sano de eso que sientes en el corazón. No, señores, uno tiene que hacer algo para salir de ahí. Claro que sí. No crea usted que para recibir una bendición material usted se va a quedar dormido en su casa todo el día y sin trabajar le va a llover dinero del cielo para que usted pueda comprar una casa. No, señores, hay que trabajar. Amén. Y Dios se va a mover a través de esa área para bendecirlo materialmente. Aunque muchas veces, o casi todas las veces, Dios se mueve de una manera sobrenatural porque es Él el que está actuando, pero en el caminar nuestro, en el obrar nuestro. Yo recuerdo que cuando era joven le decía a mi mamá, porque pues a veces no me querían dar dinero para gastar, y le decía yo, nadie se hace rico de guardar centavos en una alcancía. Pero más tarde aprendí que tenemos que ahorrar, ¿verdad? También. Ahora, lo que yo decía también era cierto. Yo le decía, cuando Dios va a bendecir a alguien, Dios no menos espera, allí lo bendice. Pero ella me decía, pero lo que pasa es que si no ahorramos, no vamos a tener para comer. Entonces los dos teníamos la razón. Hay que hacer las dos cosas. No hay que malgastar el fruto de nuestro trabajo o el dinero con el que Dios nos bendice. Hay que saber administrarlo, pero también hay que seguir creyendo que Dios se va a mover de una manera sobrenatural tarde o temprano. En mi familia así sucedió. Amén. Dios bendijo a mi familia materialmente después de haber crecido yo en la pobreza, pero Dios es así. Amén. Donde uno menos espera, ahí viene la bendición. Si yo le contara algunas bendiciones materiales que yo he tenido, amén, ¿verdad? Simplemente sin explicarme cómo Dios me ha bendecido. Y usted también, si yo le diera tiempo para contar algunas bendiciones materiales y emocionales, cómo han surgido a su vida que usted ni las espera. Pero no las esperaba, pero sí estaba obrando. No dejaba de trabajar, ni dejaba de tratar de comportarse mejor para que Dios lo bendijera. Ahora, Jacob es un ejemplo de esto. Fue un ejemplo cuando luchó con el ángel por una bendición. Génesis capítulo 32, versículos 22 al 32, está la historia. Y el ángel, hermano, hasta golpeó a Jacob. Todos sabemos que tocó su muslo y el muslo se descoyuntó. Eso es doloroso. Para los que nunca han pasado un golpe así, es doloroso. Es como que se le destraba esta mano y le queda en el aire así, o el codo se le salga así, es que se le descoyunte aquí. Más doloroso es aquí todavía. Pero él, sin embargo, le decía, no te suelto hasta que me bendiga. No te suelto hasta que me bendiga. No te suelto hasta que me bendiga. Él quería la bendición de Dios y Dios lo bendijo. ¿Le da gloria a Dios a usted? Dios lo bendijo. Él es un ejemplo de esforzarse hasta obtener la bendición de Dios. Debemos de creer que esa bendición es para nosotros también. ¿Cómo hacer para que lleguen al máximo las bendiciones de Dios a nuestra vida? Hermano, yo quiero decirle, no es egoísmo orar diciendo, oh Señor,
bendíceme por favor, como Jabes. Oh, si en verdad me bendijeras. Señor, quiero tu bendición, quiero que me bendigas. Esa era la oración de Jabes. No es un egoísmo orar diciendo así. Es más, Dios se agrada cuando como Jabes le pedimos confiadamente lo mejor que Él tiene para darnos, sin concretar con exactitud cómo queremos que nos bendiga. Podemos orar así, a veces sí podemos pedirle a Dios cierta cosa, pero que esté dentro de la voluntad de Dios. Pero podemos orar también a Dios sin decirle esto y esto quiero que me dé, sino simplemente quiero que me bendiga en toda área de mi vida. Tampoco es malo pedir bendiciones de una manera concreta, como les dije. Nomás debemos de estar seguros cuáles son nuestras motivaciones al pedir la bendición de Dios. Porque principalmente cuando es una bendición emocional y material, amén, ya dije que Dios quiere bendecirnos espiritualmente, emocionalmente y materialmente. Las bendiciones espirituales son incondicionales, Él nos regala la salvación, amén, y nos perdona nuestros pecados. Pero las bendiciones emocionales y materiales, Dios ve las motivaciones en el corazón nuestro cuando las pedimos. Pero mire lo que dice Filipenses capítulo 2 versículos 5 y 8. Haya pues entre vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál era el sentir que había en Cristo Jesús? El cual siendo en forma de Dios no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se humilló a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, en realidad nosotros debemos de quitar nuestra mirada de las comodidades materiales en sí. Si Jesús mismo, Él vino y vivió, no vivió en opulencia, Señor, en riqueza, porque la riqueza más bonita es la paz que Dios sabe dar en el corazón del ser humano y la salvación de nuestra alma. Ahora, si aparte de eso Dios nos bendice materialmente, pues gloria a Dios por eso. Pero que esa bendición no cambie nuestro corazón, por favor. No nos haga actuar de una manera diferente, no nos haga creídos y altivos, porque entonces en lugar de ser una bendición, sirve de una maldición. Y la Biblia dice que la bendición de Dios no añade tristeza con ella. Número 2, ¿cómo hacer para hacer una oración que honre a Dios? Porque muchos de nosotros oramos con una motivación espiritual, pero otras personas oran con motivaciones carnales también. Hay gente que ora con esa motivación y Dios conoce los corazones. Fíjate que allá en el capítulo 4, versículo 3 de Santiago dice que muchos cristianos están pidiendo en oración a Dios, pero no reciben nada. Eso es lo que dice Santiago en capítulo 4, versículo 3. No reciben. ¿Por qué no reciben? Él contesta y dice, porque están pidiendo mal. Eso es lo que dice Santiago. Están pidiendo mal. Y luego añade, están pidiendo para gastar en sus deleites. O sea, para ellos no está la obra de Dios, no está nada de eso en su corazón, sino ellos lo que quieren es gozar sus deleites en el mundo. Santiago lo está diciendo. ¿Habrá esas clases de personas aquí? ¿Quién sabe? Solo Dios lo sabe. Y usted también lo sabe un poco. Ok. Mire lo que dice primera de Juan capítulo 5 versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, esa palabrita no hay que olvidarla. Si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. De manera que si interpretamos el texto, cuando pedimos una cosa que no es en la voluntad de Dios, Dios no nos escucha y mucho menos nos responde. En Mateo 6:33 dice, ustedes deben de aprender a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y entonces se van a dar cuenta que esas cosas que a veces tanto anhelamos, materiales, vendrán por añadidura. ¿Lo cree usted? Oh, entonces busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, que eso sea lo primero en nuestra mente,
Y ahí es donde viene sobrenatural lo que yo le digo. Mientras estamos ocupados en el reino de Dios y su justicia, las cosas materiales van a venir por añadidura. Así obra Dios. Claro que sí. Número 4, estemos seguros de que nuestro amor por el mundo y sus valores no reemplacen nuestro amor por Dios. Se lo digo de otra forma. Que nuestra inclinación hacia lo material no sea mayor a la inclinación que sentimos para con Dios. Mire lo que dice 1 Juan capítulo 2, versículo 15 al 17. No amen al mundo, nos está hablando a nosotros. No amen al mundo, ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, esa no proviene del Padre, eso proviene del mundo. Y el mundo pasa, dice el Señor, y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. Esa debe ser la actitud de todos nosotros como cristianos cuando pensamos en la bendición material. Número 5. No oremos solo por nosotros mismos, sino también oremos por todos los demás. Acostumbrémonos a interceder por otros para pedir que Dios los bendiga también a los demás, no solamente a nosotros. Eso dice 1 Timoteo capítulo 2 versículo 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Amén. Tenemos que orar los unos por los otros para que Dios nos bendiga a todos. También debemos evaluar todo lo que hacemos y hasta lo que comemos y nuestras acciones, todo debemos de examinarlos y evaluarlos de tal forma. ¿Cómo debemos evaluarnos? Lo que debemos de ver si le va a dar la gloria a Dios o no. Fíjense ustedes, hasta lo que comemos tiene que darle la gloria a Dios. 1 Corintios capítulo 10 versículo 31 dice: entonces, ya sea que ustedes coman o beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. O sea que en nuestra vida, aún los alimentos que disfrutamos, todo lo que hacemos, debemos de ir pensando que la gloria sea para el Dios Todopoderoso. Y entonces la bendición de Dios estará siempre sobre nuestras vidas. Y por último, pidamos. Estoy hablando de cómo conseguir esa bendición de Dios. Pidamos y busquemos una relación creciente con Jesús para poder ser cada día semejante a Él. Mire lo que escribió Pablo a los Filipenses, capítulo 3, versículo 8 en adelante. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Usted observa el corazón de Pablo, cuál era su intención, su deseo. Aleluya. Él estimaba todo aquello como basura, todo lo material, por tal de crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, para que eso no le impidiera a seguir creciendo en el conocimiento del Señor. La siguiente pregunta es: ¿qué nos está impidiendo recibir la bendición? Y yo les voy a mencionar algunas cosas. Número 1, quizás estamos atrapados entre un mal pasado y un futuro sombrío. El pasado nos está siguiendo y nos ha atrapado y nos tiene atrapados. Y estamos viviendo ese pasado y eso no nos deja ver un futuro brillante y bendecido para nuestra vida. Pero la Biblia dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17:
Que de modo que si alguno es cristiano, si alguno ha aceptado a Cristo, si alguno está en Cristo, si alguno le ha entregado su corazón al Señor, y ahora es una nueva criatura. Eso dice la palabra de Dios. Diga conmigo, soy una nueva criatura. Dígalo, soy una nueva criatura. Y luego añade el apóstol, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Aleluya. Fíjate que hay un cantante mexicano, es el cantante, que cantaba una canción que decía, ya lo pasado, pasado. Sin embargo, el cristiano sigue viviendo del pasado. Y él añadía a la canción, no me interesa. Y como a unos cristianos sí les sigue interesando todo aquello, es más, están atrapados en el pasado. Hermanos míos, las cosas viejas pasaron, somos nuevas criaturas, no debe interesarnos tanto el pasado. Cristo ya limpió y nos ha hecho libres y ahora somos de Dios y para Dios, somos nuevas criaturas en el Señor y nomás nos espera las bendiciones de Dios como sus hijos. 1 Corintios capítulo 6 versículos 9 y 11 dice, ¿no saben ustedes que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, se lo estoy leyendo en una versión moderna, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero ¿por qué está predicando eso, pastor? ¿Será que alguno de ustedes que está aquí, aún siendo cristiano, tenga alguno de estos defectos? Podría ser. Pero hay algo que me gusta a mí y es el texto que sigue. O sea, se los leí por lo que sigue. Dice, pero ustedes ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Muchos de nosotros pudimos ser algunas de estas cosas que mencionó el apóstol antes, pero ya ahora somos diferentes. Pero algunos no reciben porque están atrapados en ese pasado. 2, están temerosos de no poder controlar su vida si Dios les diera demasiada bendición. Entonces dicen, mejor que no me bendiga Dios porque vaya a ser que no controle mi vida. Pero 2 Timoteo 1:7 dice que Dios nos ha dado espíritu de poder. Comienza diciendo que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que Él nos ha dado un espíritu de poder, de amor, y termina diciendo de dominio propio. Usted puede decir no a la tentación mundana, a la tentación del diablo, a la tentación a alejarse de Dios. Claro que sí. No solo podemos, sino que debemos decir no, porque Él nos ha dado poder para poder hacerlo. Claro que sí. Se acabó ese tiempo de andar diciendo, es que Dios sabe que soy débil, hermano. Dios lo que dice es que Él no le ha dado un espíritu de cobarde. Dios no dice que le ha dado un espíritu flojo y débil. Dios nos ha dado un espíritu de poder y de dominio propio y de amor para poder decir no a lo que no nos conviene y a lo que Dios no le agrada. Número 3, a veces no recibimos o no pedimos la bendición de Dios porque nos sentimos indignos de merecer esa bendición. Pero Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Colosenses 1:14 dice, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Y por último, a veces somos incrédulos, somos escépticos de que Dios tenga que ver con todo esto. Y decimos, no, Dios no tiene que ver en esto. Si yo quiero tener dinero, entonces voy a trabajar noche y día y no comer, ¿verdad? No, tratar de ahorrar todo y para tener dinero. Y la gente está afanada en eso y no cree que Dios puede darle esa bendición que usted está anhelando, siempre y cuando ponga a Dios en primer lugar. Mire lo que dice 1 Pedro 5:7. Echa toda tu ansiedad sobre Él. Debe de aprender que Él tiene cuidado de nosotros. ¿Lo cree usted?
Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, ¿por qué estar ansiosos si Dios tiene cuidado de nosotros? Una cosa podemos decir, yo creo en las palabras de David. Joven fui y he envejecido, pero no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Dios tiene cuidado de nosotros, gente de Dios. Dios tiene cuidado de nosotros. Si Jesús se nos acercara en este momento para decirnos, al igual que le dijo a Pablo, te voy a bendecir grandemente, Pablo, y voy a cambiar al mundo a través de ti, pero debes de sacrificarte por mí. Debes de estar dispuesto a sacrificarte. Es más, no solamente a sufrir persecución, pobreza, persecución, sino que también a dar tu vida por mí. ¿Qué le responderíamos nosotros al Señor? ¿Qué le responderíamos? Te voy a bendecir. Voy a salvar a mucha gente a través de ti. Vas a ser de bendición a muchas naciones. Lo único que te pido es que te decidas a sufrir por mí y aún a dar tu vida por mí. Pablo lo vio como una gran bendición y él le dijo, sí, Señor, acepto. Y más adelante dice, yo me gozo aún en las tribulaciones, porque Cristo me ha llamado, me ha bendecido para ser un predicador de su palabra. Termino diciéndole, quédese con esa pregunta, ¿qué le contestaríamos al Señor? Voy a terminar diciéndoles esto que les dije al principio. La palabra hebrea de la cual se traduce la palabra ilustre es la siguiente, porque dice que Jabes era más ilustre que sus hermanos. Entonces, había una cualidad en él para que Dios contestara su petición. Era más ilustre que sus hermanos. En el hebreo la palabra ilustre es kabad. Y al tener antepuesta la palabra más ilustre que sus hermanos, era más él, se aplica de acuerdo a su origen hebreo como un sinónimo de la palabra honorable, la cual quiere desglosar con otras definiciones que les voy a mencionar más adelante. Cuando nosotros decimos una persona más ilustre, podríamos decir que él era muy conocido por su gran labor o por sus virtudes dignas de reconocimiento. Amén. Eso es lo que quiere decir, que era más ilustre que sus hermanos. Pero también la palabra kabad significa honorable. Esto quiere decir digno de ser honrado o acatado. O sea, no era cualquier también en su actitud Jabes. También ilustre significa honra. O sea que era un hombre que tenían de él una buena opinión. La gente lo conocía y tenía una buena opinión de él. Y había sido adquirida por la virtud y el mérito de sus acciones, de su vivir, de su vida, de su trabajo. También significa honor, cualidad moral que lleva al cumplimiento de los propios deberes respecto del prójimo y de uno mismo. Dice la cita que leímos, Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Me parece, hermanos, de suma importancia el tener claro el significado de estas palabras, porque si nosotros tenemos esta característica, la de Jabes, o que llevó a Jabes a obtener esta bendición, porque la Biblia dice en 1 Crónicas 4:10, el segundo versículo que leímos, e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo, me libraras del mal para que no me dañe. Y la Biblia dice, y le otorgó Dios lo que pidió. Qué tremendo, hermanos. Él recibió todo lo que pidió. Por lo menos 4 cosas importantes le pidió. Son 4 sermones que yo voy a predicar. Hoy estoy hablando de la bendición. Oh, si me bendijere, Señor. En otras palabras, Señor, bendíceme por favor. No le pidió exactamente que le diera en esta ocasión, pero sí pidió la bendición de Dios. Ahora,
La Biblia dice que la bendición de Dios es la que enriquece. Entonces, él estaba pidiendo la bendición de Dios. Enriquece en toda forma. Entonces, hermanos, él recibió lo que pidió. Miremos si no será bueno ser no solo ilustre, sino más ilustre. O sea, allí no dice que era ilustre, dice que era más ilustre que sus hermanos. Entonces, es buenísimo tratar de ser mejores cada día. Por ello, nos hace falta a nosotros esforzarnos para cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida. Jesús mencionó que la ley depende de 2 mandamientos. Por ejemplo, Mateo 22:37. Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Fueron palabras del Señor. Entonces debemos de esforzarnos para ser mejores cada día, no solamente en amar a Dios con toda nuestra vida, sino que también en tratar bien a nuestros hermanos, a nuestros compañeros, a nuestros prójimos, a nuestros semejantes. Esas 2 cualidades nos llevará a ser más ilustres cada día. Que nuestro deseo sea ser mejor que el hermano, no por ser engreído o altivo, sino que ser mejor en el amar a Dios y en el tratar bien a ayudar a nuestros hermanos.